tema de hoy es cómo analizar e impugnar un acto administrativo de sanción. Y un acto administrativo de sanción, en primer lugar, lo que ustedes deben conocer es ante qué documento están, porque es algo común que suele pasar que el cliente que no es abogado, ¿no es cierto? O usted que es servidor público, a veces le dan una contestación de un documento que no es todavía la resolución del procedimiento. Por ejemplo, digamos, puede ser, inclusive digamos en el tema de la Contraloría, los resultados provisionales no son un acto administrativo, ¿no es cierto? Las comunicaciones intermedias en un procedimiento sancionador, qué sé yo, el informe jurídico, el informe técnico, no son la resolución. Y es importante identificar primero el tipo de documento al que nos enfrentamos, porque eso nos va a permitir a nosotros atacar una u otra cosa. Inclusive yo diría que es cuestión de estrategia, porque hay a veces, cuando no se conoce cómo se va a llevar a cabo toda la estrategia, usted como abogado tiene que, cuando va a contestar algo, tiene que pensar qué es lo que va a poder decir después. ¿Qué voy a decir si yo le digo esto y la administración pública me contesta de esta manera? Ah, entonces mejor me guardo esto, ¿no es cierto? Y mejor se lo digo después. Y eso es en parte lo fundamental de determinar ante qué documento estoy, porque yo no tengo que ir a decir todo de golpe. Prácticamente ahí pierdo todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de documentos que hay en un expediente administrativo? Las órdenes de procedimiento, que se llaman, que son mal llamadas providencias, y la resolución del procedimiento. Entonces, si ustedes revisan en la propia ley, en el Código Administrativo, el artículo 145, me voy primero a la parte de abajo de la diapositiva, el artículo 145 del Código Administrativo dice, al acto de simple administración, incluso el inicial de cualquier procedimiento, ¿qué quiere decir ahí? Que todo procedimiento inicia con un acto de simple administración. No puede iniciar un procedimiento con un acto administrativo, sino con un acto de simple administración. Y para que no se confundan, ¿qué es un acto de simple administración? Dice el artículo 120 sencillamente que es toda declaración unilateral de la voluntad entre órganos, ¿no es cierto? Lo importante es que no produce efectos jurídicos directos. ¿Qué es un acto de simple administración? Es un documento interorgánico, es un documento preparativo de la voluntad, es el documento del informe, ¿no es cierto? Que no produce todavía efectos jurídicos directos. Y cuando dice efectos jurídicos directos, ¿a quién se está refiriendo? Al particular. Es muy común que, y esto es importante que ustedes sepan porque a veces la mala costumbre en las entidades nos ha hecho llamar resolución a lo que no debería ser una resolución. Por ejemplo, la resolución de conformación de la comisión técnica en un procedimiento de contratación pública. Se dicta una resolución para no conformar una comisión técnica, conformada por A, B y C. Eso, aunque se llame resolución, no es un acto administrativo, es un acto de simple administración, porque no produce efectos jurídicos directos en quién, en el particular. Claro, ¿en quién sí produce efectos jurídicos directos? En los servidores públicos que conforman la comisión, pero son órganos de la administración pública, entonces el efecto de ese acto es interorgánico, es decir, entre los órganos. Mientras ese acto no produzca un efecto jurídico directo en un particular, no se le puede llamar acto administrativo. Y esa es la diferencia principal, ¿sí? Entonces, una vez que he refrescado el conocimiento en esto que ustedes ya saben, lo que quiero decir es de que el acto de simple administración es el que inicia el procedimiento, ¿no es cierto? Y dice ahí que se llaman órdenes de procedimiento seguida por el correspondiente ordinal, o sea, orden de procedimiento primera, orden de procedimiento segunda, orden de procedimiento tercera, y así todas las que usted necesite para sustanciar el procedimiento. Y miren lo que dice el siguiente inciso del 145 a la derecha. Dice en cambio, el acto administrativo lleva la nomenclatura de resolución y cualquier indicador empleado por la administración pública.
cualquier indicador puede ser, si es del Banco Central, BCE, si es de la Contraloría, CGE, de la Procuraduría, PGE, ya. Pero lo que está diciéndote este artículo es, oye, todo el procedimiento lo sustancias con actos de simple administración y solo al final, cuando ya resuelves, cuando dictas la resolución, solo eso es un acto administrativo. Entonces, primero, identificar frente a cuál estamos. Frente a cuál estamos y por qué. Porque decir que de loco, o sea, solo por decir este o el de acá. No, no, no. Miren por esto principalmente, que yo les mencioné en las diapositivas. Primero, porque solo el acto administrativo, no el acto de simple administración, tiene presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Y si no me creen a mí, lean el artículo 68 del ERJAFE, que ya no está vigente, pero es el que decía, o lean el 229 del Código Orgánico Administrativo, y es bueno si es que tenían a la mano el código para que lo lean, porque después uno a veces, al menos a mí me pasa, de que yo a veces no me sé los artículos, pero me acuerdo que en una parte del código vi, y me acuerdo que estaba por acá arriba, por acá abajo, por acá, inclusive si ya me cambian de código, ya después se me complica ubicar, pero uno cuando ya maneja su código dice, ah, bueno, el 229 está medio por la parte derecha abajo, ¿no es cierto? Entonces, miren, justo acá está en la parte derecha de abajo para mí. Y el 229 dice, por regla general, los actos administrativos regulares se presumen legítimos y deben ser ejecutados luego de su notificación. Entonces, no está diciendo ahí los actos y los hechos y los actos de simple administración. Está diciendo solo los actos administrativos. Solo el acto administrativo tiene esa presunción de legitimidad y ejecutoriedad y por lo tanto es el único que tiene estabilidad. ¿Y qué quiere decir estabilidad? Que la administración pública no lo puede revocar en su propia sede, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que, digamos, la Contraloría mañana me saque una resolución donde dice se le desvanecen las multas y de ahí dice, ay, no, 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 ya me arrepentí? Y ahora dicen, ay, ya, dejemos sin efecto. No es posible, no es posible. La administración pública se vincula por sus actos que expide. Entonces, si tiene estabilidad, significa que la propia administración ya no lo puede cambiar. Imagínense ustedes que tenía que dictar la resolución el funcionario A y la dicta el B. Uy, ay, ¿qué hace la administración pública? Después que hace el acto, ahí pues ya no puede, tendría que, si es que puede, tiene que convalidar, si no es convalidable, tiene que anular, pero cambiar de parecer así porque sí, sin un motivo de nulidad, no lo puede hacer. En cambio, en el acto de simple administración, y volviendo, digamos, al emblema que yo les dije al ejemplo de la comisión técnica, si es que por ahí le pusieron a Juanito y no querían ponerle a Juanito, querían ponerle a Pepito, no necesita hacer ningún procedimiento. Lo puede reformar porque ese acto de simple administración no tiene estabilidad, no está sujeto a los procedimientos del acto administrativo. Usted lo puede cambiar, así como lo creó, lo cambia, sin problema. ¿Ya? La segunda diferencia es que el acto administrativo, o sea, que se puede provocar o la nulidad del acto administrativo o la nulidad del procedimiento administrativo. Si yo estoy frente a actos de simple administración, ¿no es cierto? Y yo ataco la nulidad en esos actos de simple administración, obviamente estoy atacando a la nulidad del procedimiento, porque esos actos están sustanciando el procedimiento. ¿Y cuáles son las causales de nulidad del procedimiento? Bueno, pues ustedes saben que las causales de nulidad del procedimiento están previstas en la ley de contratación, en la Constitución de la República, en el artículo 76, donde dice que en todo procedimiento, ¿no es cierto?, se seguirán estos. Por ejemplo, si no me notificaron bien, nulidad del procedimiento. Pero puede que también haya que el procedimiento esté bien sustanciado y lo que se va a atacar es la nulidad del acto, por incompetencia de la autoridad, etcétera, etcétera. Pero es importante, ahorita solo estamos entrando a ver qué pueden decir ustedes o ante qué pueden atacar. Pero más adelante vamos a ver cuándo se debe decir cada una de estas cosas. Y a veces es mejor quedarse callado. Es mejor quedarse callado porque la administración a veces no se da cuenta de cosas que hace y hay gente que va y dice y le explica. Y claro, como están sustanciando el procedimiento, dicen, bueno,
declaremos la nulidad del procedimiento para sustanciar bien. Y le declaran eso y le vuelven a hacer. A veces hay que quedarse callado para que la administración meta bien las patas y después ya no pueda salir de eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y la tercera característica es la impugnabilidad. La impugnabilidad quiere decir que se puede atacar. Usted no puede atacar los actos de simple administración. El 217 del COA, para que vean que no le estoy mintiendo, dice claramente que el acto de simple administración no es propiamente impugnable. Dice aquí, los actos, último inciso, los actos de simple administración por su naturaleza, o sea, porque no producen efectos jurídicos directos, no son propiamente impugnables, ¿ya? Salvo el derecho a impugnar el acto administrativo que omitió un acto de simple administración, que es otra cosa. O sea, yo no puedo impugnar el informe, pero puedo impugnar el acto que no tomó en cuenta el informe, que es diferente. Y como usted no puede impugnar, entonces usted no debe concentrarse en los vicios. Usted cuando pelea un acto de simple administración debe centrarse en el fondo. Y cuando pelea un acto de administrativo, ahí sí debe centrarse primero en los vicios. Ya vamos a ver cómo es este asunto. Quiero que me cuenten, por favor, si es que se está, que me escriban ahí, por favor, en el chat. Voy a dejar de compartir un momento para ver si estamos todos atentos si estamos escuchando bien, por favor, no se duerman, no dejen prendida la cámara, por favor, que la grabación no les voy a pasar a ustedes. Ya les digo, no me hagan como en los profesores de las clases virtuales, por favor, que dejan prendidos. Sí, bueno, todo está muy bien por aquí. Dice, voy a igual contestando algunas preguntas. Dice Carolina Pantoja, en la resolución uno de los técnicos tiene un conflicto de interés. Claro, evidentemente tú, bueno, pues ahí tienes que hacer el tema de la excusa o la recusación. Pero te digo, o sea, a lo que me estaba refiriendo era que la conformación de una comisión técnica se puede cambiar así, fácil, sencillo, sin procedimiento, porque yo quiero, la puedo cambiar. El acto administrativo no, el acto administrativo tiene estabilidad y ya una vez notificado, para que vean que no le estoy mintiendo, no me estoy inventando nada. El 133 del Código Orgánico Administrativo dice lo siguiente. Andrés, perdón. Sí. Es que no me refería a yo como técnico, sino yo como parte de una empresa, por ejemplo. Yo sé que el técnico al que la administración pública designó tiene un conflicto de interés dentro del proceso. Yo como tercero fuera puedo impugnar esa resolución. Lo que pasa es que no vas a impugnar, o sea, esto digo, no se impugna porque cuando uno se impugna interpone un recurso, que sería poner una apelación. Entonces no vas a impugnar propiamente, pero sí vas a presentar, digamos, una petición de recusación al amparo de los artículos 86 y siguientes del COA, que es como, igual como recusas a un juez, lo recusas a un funcionario por tener conflicto de interés. Pero lo que te quiero que te des cuenta es que tú no estás atacando, digamos, algo en sí del acto, el objeto del acto, sino es algo subjetivo de las personas, ¿ya? No estás atacando tú que no había que conformar comisión o que hay alguna nulidad. Entonces, no estamos impugnando propiamente el acto, porque no estás viendo un recurso. Puedes poner un reclamo de recusación, eso sí, de acuerdo a los artículos 86 y siguientes del Código Administrativo, ¿ya? Pero lo que les quiero decir es para que tengan presente que en el 133 del COA dice claramente lo siguiente. Dice, los órganos administrativos no pueden variar las decisiones adoptadas en un acto administrativo después de expedido. O sea, ya después de que se expide ya no se puede estar cambiando. Esa es la estabilidad del acto administrativo. Bien, listo. Sigamos. Sigamos. Muy bien, aquí están. Gracias. En realidad, bueno, lo que yo les digo aquí no es en contra de los funcionarios públicos, porque en realidad, pues, no es aquí el tema de nada. O sea, uno hace su trabajo desde donde está. Yo cuando estaba en la función pública también defendía a capa y espada la función pública y ahora me toca en cambio atacarla. Pero no es el tema de que, es más bien que todos tengamos una visión de qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y obviamente sí hay que reconocer aquí que vea, la administración pública tiene la sartén por el mango, entonces muchas veces, pero no siempre, porque claro, hay pros y contras.
Como abogado en libre ejercicio, cuando me enfrento a la administración pública, a veces pues me toca tratar de parar ese poder inmenso que tiene el Estado y de que no da lugar a la unilateral, pero insisten en la unilateral porque el ministro ya tiene acuerdo político para adjudicar directamente al siguiente y a mí me toca tratar de parar ese unilateral. Pero en cambio también de la administración pública, como la administración pública es más formal, a la administración pública le toca contestar motivadamente todo lo que usted puso. Usted puede poner solo desviando de acuerdo a lo que dice la Constitución, y ni decir dónde dice. Yo me inventaré que por ahí dice, pero no dice. Y al funcionario público sí le toca, en cambio, estar viendo dónde realmente sí dice eso. Entonces, de parte y parte hay una complejidad. Bien, pero no nos detengamos ahí. Bien, gracias. No, está bien, están bien las bromas. Todos estamos aquí para aprender. Es un ambiente muy chévere. Bien, entonces voy a seguir con esto. Ahora, justamente aumentando la respuesta a Carolina. ¿Qué es impugnar? Impugnar es ver los vicios de un acto. ¿Y qué es un vicio? Un vicio es algo que afecta o que incomoda a la formación del acto administrativo o al cumplimiento de ese acto administrativo. Entonces, hay dos tipos de vicios. Los vicios de legalidad y los vicios de oportunidad o política. ¿Por qué le he puesto política? Porque eso es lo que ha hecho nuestra Corte Suprema. La Corte Suprema ha dicho, aquí hay dos tipos de vicios. Los de legalidad que tienen que ver, y escuchen bien esto, que tienen que ver cuando uno de los elementos de validez del acto administrativo tiene oposición con alguna disposición del ordenamiento jurídico positivo, ¿no es cierto? O sea, la ley me dice una cosa y los elementos del acto al momento de formarse dicen otra. Entonces, por ejemplo, la ley me dice, la autoridad para dictar este acto es Pepito y lo dicta Juanito. Entonces, hay un vicio en el origen, en la formación del acto administrativo. En cambio, los vicios de oportunidad o de política tienen que ver con la decisión de la autoridad. Normalmente estos vicios se encuadran en lo que es la oportunidad, el mérito y la conveniencia. Yo no sé si ustedes se han detenido a analizar, por ejemplo, la ley de contratación pública. Cuando habla de la terminación de mutuo acuerdo, la ley te dice cuando fuera inconveniente. O sea, ¿qué quiere decir? No es que el contrato es nulo, no es que hay un vicio de legalidad, no, es inconveniente. ¿Para quién? Para el interés general, ¿no es cierto? Digamos, yo iba antes de la pandemia a construir un edificio municipal para locales comerciales. Y bueno, pues digo, y ahora, pero si ya estamos en pandemia, ¿ya para qué voy a construir? Ya es inconveniente, ya no necesita la ciudad eso, ¿no es cierto? Entonces, los dos son vicios, los dos son vicios. Los unos se verifican en el origen, ¿no es cierto? Los de legalidad, usted tiene que revisar que los 5 elementos del acto administrativo tengan conformidad con la ley al momento de dictarse el acto. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, digamos, a usted le dan una licencia de conducir y el requisito para que le den una licencia, un requisito de legalidad, es que usted sepa ver, ¿no es cierto? Si usted no puede ver, así sea con lentes, a usted no le deben dar una licencia de conducir. Pero ¿qué tal que después, digamos, él me da la licencia y yo pierdo mi vista a los 2 años? ¿Se puede decir que ese acto es nulo o no? ¿Qué dicen? Porque ya no cumplo los requisitos de la ley. ¿Qué pasa con la licencia? ¿Se hace nula o no? Respondan ahí en los comentarios. Yo voy al siguiente y de ahí regreso a ver las respuestas, ¿ya? ¿Qué dicen? ¿Se hace nulo o no se hace nulo? En cambio, los vicios de política es como les digo, yo le doy una concesión a una empresa para que explote minerales y resulta que ahora, en cambio, el municipio va a construir una obra por administración directa y necesita esos minerales. ¿Qué es más conveniente? ¿Que lo tenga un privado o que lo tenga un público que lo necesita? Un público. Pero entonces, claro, los vicios de legalidad dan lugar a la nulidad del acto administrativo.
mientras que los vicios de política o oportunidad dan lugar a la revocatoria, previo juicio de lesividad. Entonces, esos son los dos parámetros en los que ustedes pueden atacar, la legalidad o la oportunidad. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es más fácil o donde hay menos controversia para atacar? ¿En la legalidad o en la oportunidad? ¿Qué dicen? ¿Dónde hay menos controversia para atacar? ¿En la legalidad o en la oportunidad? Vamos a ver. Perfecto. Correcto. Correcto. Bien, todos los que me han contestado, bien. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Es correcto lo que están diciendo todos ustedes. Pero lo dicen ahora y yo les pregunto por qué no lo hacen. Contestando a la primera pregunta. Cuando un acto administrativo cumplió los requisitos en su origen y después falta uno de los requisitos, dice la doctrina, el acto administrativo que es contrario a la ley después de que ya fue vigente por primera vez, ya no es ilegal, ya no es nulo. Lo que sí es inconveniente para el interés general. Por ejemplo, y yo puse una vez ya este ejemplo, antes se admitía que den clases las personas que no tenían maestría, ¿no es cierto? Y resulta que por ahí salió una ley que decía, oiga, ahora los docentes universitarios tienen que tener maestría. Entonces, había un docente que no tenía maestría, pero ya tenía un nombramiento. Entonces, el nombramiento de él no es que se vuelva ilegal, lo que se vuelve es inconveniente, vea, ya no es conveniente para el interés público que usted que no tiene maestría siga dando clases. Ah, pero entonces su nombramiento no hay cómo declararlo nulo. ¿Se podría revocarlo en tal caso? Claro, con el reconocimiento, con indemnizaciones y todo el tema, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema. Y en la segunda pregunta, cuando ustedes contestan que hay que atacar los vicios de legalidad, es correcto, pero en cambio en la práctica no se da porque, a ver, quienes son servidores públicos de aquí no me van a mentir que la mayoría de las respuestas empiezan, a ustedes les van a hacer un sancionador, y si deberían concentrarse en los temas de legalidad, se concentran en los temas de oportunidad. Vea, no me sancione por esto, vea que la crisis, vea que ni sé qué, bla, 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 bla. Vea, está mal atacado ahí. Primero nos vamos a la legalidad y después nos vamos a la oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad queda un poco en el campo de la administración pública. Porque la oportunidad es más difícil de controlar en sede judicial y la oportunidad no se puede controlar en la sede judicial. Sí se puede controlar la discrecionalidad, pero no se puede controlar la oportunidad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, me estoy adelantando acá a algo que voy a hablar más adelante, pero lo que les quiero decir es, por ejemplo, digamos que un ministro decide, un alcalde, perdón, decide pavimentar la calle A y no la calle B. Y resulta que usted era contratista de la calle B y su contrato se terminó por mutuo acuerdo porque el alcalde dijo voy a pavimentar la calle A, que es más importante. Y usted va al contencioso y le pide al contencioso administrativo que le obligue al alcalde a pavimentar la calle B. Y el contencioso va a decir, no, ese es un tema de la gobernanza, de la oportunidad del alcalde, él sabrá cuál es pavimenta, siempre que lo haga dentro de la ley. Ahora, si usted me viene a decir que obviamente que no se hizo procedimiento, que se contrató con alguien que estaba prohibido por la ley, ahí sí me puedo meter. Pero no me puedo meter yo para obligarle a que asfalte la calle de acá y no la de acá. Eso es como el alcalde decide gobernar. Y eso está sujeto al control político, no al control judicial, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, para ir avanzando, esto súper rápido porque en realidad ustedes ya lo conocen, elementos de validez del acto, tenemos competencia, en el siguiente slide les cuento de qué se trata cada uno, objeto, voluntad, procedimiento y motivación, todos en el artículo 99 del Código Orgánico Administrativo, y aquí sí, en la parte de abajo está lo importante. Cuando se afecta uno de estos elementos de validez, puede dar lugar a dos situaciones, o a la nulidad del acto administrativo o a la ilegalidad.
¿ya? No es lo mismo. La jurisprudencia ecuatoriana ha dicho que la ilegalidad es el género. Es decir, todo acto que contraviene la ley es ilegal, ¿ya? Pero no todo acto que contraviene la ley es nulo. Ahí hay que hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque solo va a ser nulo el acto que, además de contravenir la ley, se encasille en una de las causales del artículo 105 del Código Orgánico Administrativo. Por ejemplo, dictado sin competencia en razón de la materia. Por ejemplo, un acto que se dicte contraviniendo el silencio administrativo positivo. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, es cualquier otro tipo de ilegalidad que no está tasada en el 105, el acto solo es ilegal. Y mucho cuidado aquí, porque en realidad, miren que si la nulidad es la excepción, ¿no es cierto? Cuando un acto contraviene la ley por regla general es ilegal y solo por excepción es nulo. Si la nulidad es la excepción, ustedes saben que la excepción se interpreta siempre con rigurosidad, sin interpretaciones extensivas ni analógicas, ¿ya? Las causales de nulidad, dice David Blanquer, ¿no es cierto?, un juez español, hay que interpretarlas como que fueran delitos administrativos, es decir, a una interpretación muy estricta. Entonces, ya para cerrar este slide, si yo tengo vicios de nulidad, vea, ahí sí yo ataco con todo y a la administración le enseño que es nulo de pleno derecho el acto, por esto, por esto y por esto. ¿Por qué? Porque el acto que nace nulo, en realidad nunca nació. Lo que es nulo nunca debe producir efectos y nunca se puede arreglar. Pero lo que es ilegal, hay un remedio en la ley que se llama la convalidación. Entonces, ¿por qué yo he puesto acá abajo que lo nulo me voy ante lo administrativo y lo judicial? Si yo tengo un tema de nulidad, yo lo planteo, vea, en cualquier sede, en la administrativa o en lo judicial. Pero si yo tengo solo un tema de ilegalidad, yo me voy solo a lo judicial. ¿Por qué? Porque la administración pública lo puede convalidar. Entonces, por ejemplo, yo les cuento el caso de que a mí una colega me comentaba, me dice, tengo un cliente que a este cliente construyó ilegalmente. Construye ilegalmente y el municipio, palabras más, palabras menos, le resuelve derrocarle la casa. Pero lo que pasa es de que él había vendido la casa y inscrito en el registro de la propiedad una semana antes de que le inicien este sumario sancionador. Entonces, ¿qué ven ahí ustedes? Si es que ya había otro dueño y se sanciona al primer dueño con el derrocamiento de su casa, ¿qué ven ahí ustedes? Obviamente ven que podría haber una nulidad, ¿no es cierto? Porque no se siguió contra el legítimo contradictor. Es como que a mi vecino le sigan un proceso para que derroquen mi casa. Entonces, eso es absurdo. Pero ella me dijo, ¿qué me recomiendas hacer? Yo le dije, verás, si bien el proceso es nulo absolutamente, para que vean que esto no está escrito en piedra, estos cuadros amarillos, si bien el procedimiento es nulo, yo te recomendaría impugnar en el contencioso administrativo de una. Me dijo, pero es que yo sí puedo ganar la apelación. Le dije, sí, con seguridad la vas a ganar. Pero ¿qué va a pasar si ganas la nulidad? Le inicia, ya te declaran la nulidad, contento tú, pero le inician ahora sí en contra del señor que te compró la casa, el procedimiento y a él sí le sancionan bien. Si tú te llevas eso al contencioso administrativo, ¿qué haces? Le quitas competencia a la autoridad y si te inicia otro sumario, va a haber un non bis in idem, ¿no es cierto? Porque están usando dos procedimientos a la vez. Entonces ahí había que quitarle competencia y llevarme rápido a lo judicial, ¿sí? Entonces, para ahí ese es el tema de saber cuándo voy ante lo judicial y cuándo me quedo en lo administrativo. No siempre poner el recurso de apelación es lo recomendable. Y bien, aquí tenemos nosotros, como digo, no me detengo en esto porque este cuadro ustedes ya lo han conocido, inclusive yo lo puse en mi libro, que están los elementos de validez del acto y yo me gusta resumirlo en las preguntas de rigor, que son
competencia, ¿quién? ¿No es cierto? ¿Quién puede hacerlo? Que es el órgano que tiene la capacidad para dictarlo. El objeto, que es lo que decide el acto. La voluntad, está conformado la voluntad a la vez por dos cosas. Aquí no se confundan ustedes de que cuando el derecho administrativo dice voluntad, no te está hablando de que si el ministro quería o no quería. No te está hablando del error, la fuerza y el dolo. Te está hablando de la voluntad exterior, objetiva. Y por eso yo he puesto acá la conducta que debe ajustarse a un motivo y finalidad previsto en la ley. La voluntad a la vez incluye dos elementos, que es la finalidad, es decir, ¿para qué te dieron esa competencia? Y solo en ese sentido la tienes que ejercer. Por ejemplo, a la Contraloría le han dado la competencia, ¿para qué? Para que controle el recurso público. No le han dado competencia para que, digamos, esté haciendo de fiscalía, ¿no es cierto? Le han dado competencia para que controle el recurso público. Si actúa con fiscalía, se sale de la finalidad que le ha dado la ley. Y miren lo que dice motivo. El motivo es la causa. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley normalmente te va a decir, cuando pase esto, entonces esto es la consecuencia. El motivo es el antecedente de hecho que debe cumplirse para que se produzca una consecuencia de derecho. Entonces, los motivos. ¿Por qué resolvió esto? ¿Cuáles fueron sus motivos? Ah, yo resolví esto porque resulta que esta persona construyó una casa sin permisos. Ah, ese es el motivo, esa es la causa, sí. Y entonces le corresponde esta sanción. Listo. Cuarto, procedimiento, ¿no es cierto? Es decir, cómo la ley te dice que tienes que hacer, en este caso el procedimiento sancionador. Y la quinta, la motivación, que es la justificación, la explicación. Entonces, mucho cuidado aquí entre el motivo y la motivación, que no es lo mismo. El motivo es que tú hayas tenido, que se hayan cumplido los estamentos de la ley para determinada consecuencia, ¿no es cierto? Ese es el motivo. Y la motivación, en cambio, es explicar o exteriorizar cómo esos motivos se cumplieron. Primero ustedes deben identificar estos elementos en un acto administrativo. Ustedes identifican estos elementos, ¿no es cierto? Ustedes identifican estos elementos. Bien. Entonces, una vez que ya hemos reconocido cuáles son los elementos de validez, y yo lo que les puedo recomendar, este no es el espacio para abordar todo esto, yo en el libro del silencio administrativo, si ustedes se dan cuenta, yo abordé el tema de los vicios por cada uno de los elementos. No los puse en orden de cómo está en el COA, sino que, por ejemplo, puse los vicios en la competencia, los vicios en el objeto, los vicios en la motivación. ¿Por qué? Porque sencillamente el acto que es nulo es aquel en el que alguno de los elementos de validez está afectado. Entonces, me pareció más didáctico hacerlo así. Vicios en la voluntad, vicios en el objeto. Entonces, eso ustedes ya lo pueden ir revisando para que tengan ya más conocimiento de cómo encontrar vicios de acuerdo a cada objeto. Pero, ahora, hablemos del tema de principios, y el tema de principios es importante porque independientemente de la materia administrativa en la que ustedes estén, sancionadora, sea temas de Contraloría, temas de sumarios, temas de cualquier cosa, siempre van a aplicar los principios. Yo no podría ponerme aquí a explicar, o no les serviría de nada si me pongo a abordar el tema de los sumarios administrativos, si ustedes no hacen sumarios administrativos, o tal vez uno o dos lo hacen. Pero el tema de los principios es más útil porque los principios están presentes en todo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué son los principios? Son mandatos de optimización. ¿Qué quiere decir esto? Que dice, mandatos quiere decir es algo obligatorio. Hay gente que dice, es que los principios son principios nomás. No, no, no. Inclusive los principios son hasta más importantes o de mayor jerarquía que la norma. ¿Por qué? Porque una norma usted la aplica en un caso concreto, pero el principio usted lo tiene que aplicar siempre. Usted siempre tiene que actuar, digamos, con buena fe. Usted siempre tiene que actuar con seguridad jurídica. Usted siempre tiene que actuar con debido proceso, ¿no es cierto? Pero usted no siempre tiene que aplicar la ley de la Contraloría. Usted no siempre tiene que aplicar el Código Administrativo. Usted a veces aplica la ley de la Contraloría, pero esos principios siempre los aplica, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una norma y un principio? Nada más que los principios no tienen un agotamiento del hecho
como si lo tiene la norma, ¿no es cierto? El principio de la seguridad jurídica se aplica en todos los hechos. En cambio, la norma que regula el artículo 45 de la Ley de la Contraloría se aplica a los hechos que dice, por ejemplo, al control previo, al control posterior, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay 4 principios que debemos respetar en el procedimiento sancionador, y el primero es un principio de tipicidad, recogido en la Constitución de la República y en el COA. Y les pongo la base constitucional porque el COA no es aplicable en todas las materias y quiero que lo que veamos hoy les sirva a ustedes para todas las materias. Principio de tipicidad, que quiere decir agotar la descripción de la infracción y describir la infracción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que primero tener una infracción regulada, ¿no es cierto?, en la ley, pero que esté, que me dé una certeza, que yo como ciudadano sepa a qué me debo atener para no incurrir en la infracción. No hay tipicidad o hay una tipicidad defectuosa cuando no le permite al destinatario de la norma saber que lo que estaba haciendo era contra ley. Entonces, una tipicidad debe agotar la descripción. No estoy diciendo en la ley. Ya vamos a ver si en la ley o en el reglamento, pero en algún lugar debe agotar. Sea en la ley o sea en el reglamento, en algún lugar debe agotar. No es lo mismo, respecto del principio de tipicidad, no es lo mismo la analogía que la supletoriedad. El artículo 29 del COA me dice que en las infracciones y en las sanciones administrativas no se permitirá el uso de la analogía ni la interpretación extensiva. ¿Qué quiere decir esto? Analogía, la analogía es un ejercicio mental, un ejercicio intelectual, en virtud de que el intérprete compara o asimila un supuesto a uno similar. Y la analogía, en efecto, es una institución que sí está permitida, pero no en el derecho administrativo sancionador. Se puede aplicar analogía en otros campos del derecho administrativo, pero no en el derecho administrativo sancionador. Eso no quiere decir que yo no puedo aplicar normas supletorias, pero la supletoriedad debe ser expresa. Es decir, yo no puedo llenar un vacío de una norma infraccional con el Código Civil porque me da la gana. Yo tengo que saber que hay una norma que me diga que el Código Civil se debe aplicar, que me diga que el COGEP se debe aplicar. ¿Y cuál es la diferencia entre la analogía y la supletoriedad? ¿Y por qué si se permitiría la supletoriedad cuando la ley expresamente lo diga? Porque mire usted que en la supletoriedad yo no estoy interpretando nada, yo solo estoy yendo a la otra norma que la misma ley me permite, pero yo no tengo que estar interpretando nada. En cambio, en la analogía yo tengo que interpretar. Entonces, no es lo mismo. Se prohíbe la analogía, no se prohíbe la supletoriedad cuando está expresamente prevista. El segundo elemento es que la interpretación extensiva está prohibida. Oiga, si la norma dice prohibido ingerir bebidas alcohólicas, si yo estoy con un Nestí, ya no estoy infraccionando la ley. No es que, es que bebidas alcohólicas, el legislador quiso decir todo líquido. No, no, no. Si dijo bebidas alcohólicas, es bebidas alcohólicas. Ahora, si dijo cualquier tipo de líquidos, ahí entra Nestí, Coca-Cola, agua de lo que sea. O sea, en realidad, ahí es lo que hay que respetar. Segundo principio, el de juridicidad, que es una innovación del principio de legalidad porque incluye también a los principios del derecho, no solo el respeto a la ley, sino a los principios del derecho. Y lean ustedes el artículo 14 del COA, dice que se debe someter a los principios generales del derecho, o sea, tiene un carácter categórico los principios. El principio de juridicidad entendido por 2 cosas. Uno, como habilitación legal, es decir, que los elementos de validez del acto administrativo se adecuen a lo que dice el ordenamiento jurídico positivo, por un lado, y como segundo, que yo no pueda ser sancionado por algo que no esté tipificado como infracción en la ley formal, ley u ordenanza, porque la ordenanza es ley material, ley u ordenanza. Y aquí, vean, ustedes reflexionen respecto de esto y por qué tiene este sentido este principio.
¿cómo es posible que una autoridad administrativa, digamos un ministro, me quiera sancionar por algo que no está en la ley? Y si me voy más atrás, si me voy al origen, me voy al principio, la ley es la voluntad popular. Es como que el consenso del pueblo dijo, esto hay que infraccionar. Y no es posible que venga mañana un ministro que no tiene representación democrática a querer infraccionar por cosas que el legislador no ha dicho. O sea, es un tema sencillo, es un tema de quién es más fuerte, el pueblo o el ministro. Y el pueblo representado por el parlamento. Entonces, no se puede lograr que una autoridad vaya más allá. Esto es igual y pasa con los jueces también. Los jueces no pueden ir más allá de la ley, porque a la final, ¿quién es el que tiene el control? Lo tiene el control el legislador a través de la ley de mandato popular. Aquí hago una referencia de que en el derecho administrativo sancionador, y ya lo he dicho en algunas otras intervenciones, es un poco más flexible que en el derecho penal por los bienes jurídicos que protege. Entonces, acá sí se admite que las sanciones estén también a nivel reglamentario, pero siempre y cuando la ley diga que la sanción va a estar en nivel reglamentario. Por ejemplo, si es que hay una ley que me dice, se impondrán serán infracciones administrativas, todas aquellas que contravengan el reglamento de esta ley. Clarito, está bien, porque la ley me dice cuál es el núcleo de esa infracción y le da la habilitación al reglamento, pero además me dice la sanción. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana ha sido enfática en decir que por lo menos en la ley tiene que estar 4 cosas. Primero, el núcleo de la infracción, es decir, ¿qué se va a sancionar? Ah, acá se va a sancionar las infracciones al reglamento. Correcto, ya sabemos. Segundo, ¿quién es la autoridad que me puede sancionar? ¿Ya? Tercero, ¿cuál es la sanción que me van a imponer? Que también podría decir de acuerdo a las sanciones previstas en el reglamento. ¿Ya? O podría decir de acuerdo a la sanción en el reglamento que no podrá ser superior. Pero en la ley me va dando el origen para después reglamentar eso. No puede en el reglamento aparecer una infracción que nunca tuvo origen legal. Y el cuarto elemento es el procedimiento. El procedimiento para sancionar, ese sí debe estar legalmente establecido. Y con el COA, pues ahora ya hemos cumplido ese estándar de derechos humanos, digamos así, que es un procedimiento legalmente establecido. Entonces, lo que quiero que vean es que estos principios eventualmente se podrían estar vulnerando si es que cuando yo analizo el acto administrativo. Y al final vamos a hacer el análisis de ese acto, lo vamos a hacer en conjunto para que podamos tener un mejor feedback de todo esto. El aclamado principio non bis in idem, que es que no se puede juzgar a una persona 2 veces por lo mismo, que es un principio que también podríamos alegar, pero aquí les voy a hacer un freno, digamos, porque a veces nos decantamos por este principio y no lo aplicamos bien. Para que este principio se aplique, deben converger 4 elementos. Que se trate de la misma persona, S de sujeto, que se trate de los mismos hechos, O de objeto, que se trate de la misma materia, M de materia, y que se trate de la misma causa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir causa? Causa viene de la finalidad, de la voluntad, el para qué, ¿no es cierto? Por ejemplo, recién hubo un caso que yo leí una jurisprudencia donde decía que a un funcionario público lo habían destituido porque se había robado útiles escolares, creo que era un profesor, lo habían destituido. Y después la Contraloría, en cambio, le quiso hacer un control para que devuelva, y él alegó non bis in idem, pero la Corte le dijo, vea, si bien estamos ante sujeto, objeto y materia administrativa, la causa es diferente. El ministerio ejerció una sanción en materia, digamos, por los motivos de la carrera administrativa de todo funcionario público, y la Contraloría hace algo diferente para cuando es el control de los recursos públicos. Si a usted se le hubiera pedido que pague 2 veces de eso, estaríamos en non bis in idem. Pero acá no se confió el non bis in idem porque cada órgano ejerció en el marco de sus competencias aquellas que le correspondían. No se genera un non bis in idem. Ahora, algo que hay que advertir. Puede ser que un mismo hecho
esté infraccionado en algunas disposiciones normativas. Digamos que lo que hizo este profesor pueda ser sancionado por 5 sanciones. Y las más claras de aquí son las del Consejo de la Judicatura. O sea, los jueces hacen algo y les pueden acusar por no motivar sus fallos o por negligencia o por... Y 20 infracciones les caen a los jueces. Aquí se puede alargar non bis in idem, sí o no. La respuesta es no, porque la doctrina dice, a ver, el principio dice que no se puede juzgar a una persona más de una vez. No dice que lo que haga no puede estar recogido en muchas normas. Y además, dice la doctrina, además que ahí le estamos poniendo a la administración en un problema, porque acaso que la administración dictó esas leyes. Las leyes las dictó el legislador. O sea que se van a caer bajo ese principio todos los procedimientos. Entonces acá la norma ha dicho, pues lo que importa es que usted finalmente escoja una norma. Y normalmente en aplicación de un mandato constitucional usted tendrá que escoger la menos rigurosa. Que de por sí el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 112 me parece sería inconstitucional ese artículo porque dice que cuando haya muchas infracciones se pondrá la más grave. Cuando la Constitución dice se pondrá la más leve. Entonces aquí entramos también en un problema de jerarquía normativa, que es lo que aplicamos. Y finalmente tenemos este principio que a mí se me hace tal vez el más importante, es el que está más presente, el que más vulneramos sin darnos cuenta, que es el de razonabilidad. Y el principio de razonabilidad, en palabras de Casagne, se incluye dentro de 3 subprincipios. Uno de ellos es el principio de adecuación, que dice que la medida adoptada sea idónea para alcanzar la finalidad perseguida con su dictado, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a poner un caso, digamos, de que una farmacéutica empieza a comercializar un medicamento sin permisos de salud, de sanidad, del ARCSA. Entonces, yo tengo 2 caminos para decidir la sanción. Una va a ser o le multo y retiro el medicamento del producto, o la otra es más grave, o le multo y clausuro esta farmacéutica para siempre. Entonces, lo adecuado, que sea idóneo. Si yo cierro la farmacéutica y si yo prohíbo el medicamento, con los 2 voy a alcanzar el fin, que es que ya la sociedad no tenga ese medicamento sin permisos. Sí, con los 2 los voy a alcanzar. Entonces, en los 2 casos, avanzado el test de adecuación. Segundo, necesario, que la restricción impuesta por la norma será necesaria si no hay otra que resulte menos gravosa. Entonces, claro, acá ya se va quedando una, que es el tema de en la clausura ya no pasa, porque yo con retirar el medicamento ya puedo hacerlo y que siga comercializando los otros medicamentos que para los que sí tiene permiso y que seguramente satisface un bien de interés general que es la salud pública. Y el tercero es la proporcional. Si los medios elegidos y el sacrificio que se generan sobre los ciudadanos compensan o guardan una relación razonable o proporcional con los beneficios que de aplicación resultarían para el interés general. O sea, prácticamente, ¿qué quiere decir esto? Si lo que le estoy cargando, ¿no es cierto?, es equivalente al daño que me hizo. El principio de razonabilidad o tomar una decisión razonable, o sea, con razón, con lógica, con sentido común, quiere decir que lo que yo decida es oportuno para alcanzar el fin que persigo, ¿no es cierto?, con el menor daño posible. Eso es lo que tendría que hacer. Muchas veces la proporcionalidad va a estar ya dada por el legislador, ¿no es cierto? Lo lógico es que el legislador mismo realice un examen de proporcionalidad. Normalmente las infracciones dicen, pues a esta persona que botó basura o que construyó sin permisos o que estuvo, no sé, robando hidrocarburos, lo que sea, se le impondrá una sanción de tanto. Entonces ya está proporcionada la sanción. Pero hay veces en que en cambio las sanciones no están proporcionadas y que le permiten a la administración regular cuál va a ser esa proporcionalidad adecuada,
¿sí? Puedes, entonces dicen, por ejemplo, una multa de 100 a 500 dólares, y ahí la administración pública tiene que entrar a definir bajo este paraguas de conceptos cómo toma una decisión razonable. Y obviamente tiene que explicarlo con la motivación respectiva, ¿sí? Eso son en cuanto a los vicios de legalidad. En cuanto a los vicios de oportunidad, que yo ya les dije que es oportunidad, mérito, conveniencia, es lo que se ataca al final. ¿Por qué? Porque hay que partir de una idea que, a diferencia del derecho penal, el derecho administrativo sancionador no es obligatorio ejercerlo. Miren, mañana, digamos, imagínense ustedes qué pasaría si es que esto, yo no sé, para mí es mi impresión, yo no sé, ustedes me dirán si sí o si no. Pero a mí me da la impresión de que ya los controles de este tema de la pandemia se han vuelto menos rigurosos. O sea, yo al menos, claro, los abogados podemos salir con nuestra credencial, ¿no es cierto? Pero yo cuando he salido con mi credencial, la llevo, pero nunca nadie me ha parado el carro para decirme, oiga, a ver, deje ver si usted sí es abogado o no. Entonces yo creo que los controles se han vuelto menos rigurosos y esto explica de que la potestad sancionadora es un tema de oportunidad. O sea, obviamente hay oportunidad, pero que no puede quedar en la desigualdad o en la discriminación. Si voy a sancionar a todos, sanciono a todos, o si no, no sanciono a ninguno. ¿Ya? Quiere decir esto que la autoridad puede tomar la decisión de iniciar o no iniciar el procedimiento sancionador. ¿Ya? Y la doctrina aquí se bifurca un poco porque dice, a ver, espera un ratito, pero ¿qué tal que hubiera un afectado, que hubiera un interesado? Ahí ya se te vuelve como que casi obligatorio, porque entonces, digamos, vamos a poner el caso, digamos que hay un vecino suyo que tiene escombros en la vereda, y claro, yo no soy el afectado directo, el vecino, el afectado es el municipio, la colectividad, porque si contraviene una infracción, yo denuncio y eso no me hace parte en el procedimiento, ustedes saben. Sin embargo, la doctrina ha dicho que si yo demuestro tener un interés legítimo, entonces sí me puedo convertir en parte y puedo inclusive interponer un recurso para lograr, no que se sancione, pero sí que se inicie el procedimiento sancionador. Ahora, claro, si le absolvieron, si se hizo el procedimiento y no lo sancionaron, ahí tal vez ya no tengo legitimidad para interponer más recursos, porque la administración ya ejerció su control y determinó no sancionar. Pero bueno, entonces por eso les digo que lo de oportunidad dejamos al final, pero sí se puede utilizar. Porque mire, usted le puede decir, mire, señor alcalde o señor agente de control, si usted cierra mi fábrica, además de todo el daño que va a provocar, vea, yo tengo 2,000 trabajadores o mi cliente tiene 100 trabajadores, nosotros damos esta medicina. Entonces es una cuestión de oportunidad y que por oportunidad inclusive se puede llegar a no imponer la sanción o agradar una sanción menor. Entonces, sí valen los argumentos de oportunidad, pero después de haber atacado los de legalidad, ¿ya? Ah, pero en cambio en el tema penal no, pues en el tema penal no hay oportunidad. En el tema penal ahí sí es oficiosidad bien dura, ¿no? Entonces, digamos, yo me voy a poner un ejemplo bien feo, ¿no? Digamos que yo estafé y estoy en el tema penal y le digo al juez, bueno, vea juez, si usted me quiere meter a la cárcel, mete preso, pero yo doy trabajo aquí a 200 personas, entonces ahí ya no tiene cabida en materia penal. Pero en materia administrativa sí, porque el ejercicio de la potestad sancionadora es un tema de oportunidad y no de oficiosidad. Un alcalde responsable dirá, bueno, pues en efecto no le cerremos la fábrica porque me quedan 200 familias sin comer, pongámosle una sanción diferente, busquemos unas cuestiones diferentes, ¿no es cierto? O decidamos no iniciar el procedimiento sancionador y hagamos algún programa de, no sé, de cualquier cosa, cualquier cosa. No estoy diciendo que sea la regla, pero se lo puede hacer. Si no, vayan a ver por qué no se sanciona a todos cuando debería sancionarse y por qué la administración pública se ha relajado un poco en ese sentido. Y bien, ahora sí ya hablamos de estrategia, llegando al punto final, llegando a los puntos finales. Cuéntenme, por favor, aquí en el chat, si ya se fueron. Estamos 37, ya se fue una persona. Víctor dijo que tenía un tema, pero no sé quién más se fue. Cuéntenme cómo estamos. No puedo ingresar, dicen, pero ya están aquí en el chat. Correcto. ¿Estamos bien? Listo.
Bien, todo muy bien. Gracias, Jorge. Presentes. Cuéntenme ahí, por favor, porque yo siento a veces como están con las cámaras apagadas y después aprovechen ahorita, por favor, para irse a peinar, porque al final les voy a pedir que prendamos las cámaras. Por favor, a todas las personas. Gracias por estar presentes. Gracias. Hola, estoy viendo. Bien. Bien, sigamos con el tema para que no se nos alargue mucho. Ya estamos terminando. Bien. Gracias, Paula. A ver. Listo. Entonces, ¿cuándo se debe impugnar? Y esta es la cuestión de estrategia. Ustedes, ya les mencioné que cuando tienen vicios de ilegalidad, es decir, aquellos que no declaran la nulidad, sino solo la ilegalidad, entonces ahí va a pasar un procedimiento que se llama la convalidación. Y vamos a hacer el vicio más clásico, que es la falta de competencia de grado, ¿ya? Eso normalmente es convalidable. Si es que un viceministro dictó algo que tenía que dictar el ministro, eso es convalidable por regla general. Entonces, usted tiene el acto donde le dicta una autoridad que no era competente en razón del grado y su cliente le dice, ¿qué hago? Abogado, doctor, ¿qué hago? Y bueno, pues usted le dice, oiga, pongamos un recurso de apelación. El problema es que cuando usted pone un recurso de apelación, usted puede permitir que la administración convalide ese vicio. ¿Por qué? Ustedes lean el 110 del Código Orgánico Administrativo, dice lo siguiente. Dice, a ver, el acto administrativo con vicios subsanables se considera convalidado cuando, previa rectificación de los vicios, consta en el expediente la declaración en este sentido o por preclusión del derecho de impugnación. ¿Qué quiere decir esto? Que un acto se puede convalidar primero de manera tácita o expresa. De manera tácita se convalida un acto, o sea, de manera automática, cuando había un vicio de grado en este caso, y yo no impugné el acto. Si yo no impugné el acto, si yo lo dejé ahí que se cause estado, automáticamente ese vicio se ha convalidado. ¿Por qué? Porque el legislador no quiere que sus actos que pueden convalidarse queden con vicios de ilegalidad. Entonces el legislador ha dicho, vea, si usted ya no impugna, significa que está de acuerdo y por lo tanto ese acto va a quedar convalidado. Siempre que el vicio sea susceptible de convalidación. Si es que es nulo, nunca se va a convalidar, obviamente. Entonces, esa es la tácita, cuando yo no apelo. Pero en cambio, yo puedo pedir una convalidación expresa cuando el acto me convenga, digamos que no es un acto de sanción, es un acto de una autorización. Y yo me doy cuenta de eso, entonces yo pido convalidar porque digo, vea, después me van a hacer problema, mejor convalide mi administración pública. Ah, sí, perfecto, esto cumple, se convalida, ¿no es cierto? Entonces no hay problema. Pero en cambio, si ustedes revisan el 112, dice, cuando la convalidación tiene por objeto un acto administrativo, se puede efectuar de oficio o a petición de parte en el procedimiento de aclaración, o sea que yo pido la convalidación expresamente, o dice, con ocasión de la resolución de un recurso administrativo. O sea, quiere decir que si usted viene y dice, oiga, apelo el acto porque autoridad incompetente, ah, bueno, perfecto, pero ¿qué va a pasar ahí? Que la administración pública me va a decir, vea, pero yo sí puedo convalidar al resolver el recurso. Aquí está, en esta lámina quería llegar. Cuando ustedes ponen un recurso de apelación en contra de un acto administrativo, el artículo 228 tiene dos cuestiones. La una te dice, oye, si en efecto es nulo, lo declaras nulo. Pero si es que no es nulo y solo es ilegal, entonces convalídalo. Entonces, ¿qué va a decir el ministro que resuelve el recurso de apelación? Les va a decir, perfecto, gracias por avisarme, yo ratifico la sanción que le he puesto. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos solo un vicio de ilegalidad, no es una buena estrategia poner un recurso de impugnación en la propia vía administrativa. Al menos si es que es algo importante, ¿no? Porque miren acá lo que dice este cuadro, que es del Tratado de García de Enterría y Fernández, dice que
la impugnación en actos convalidables es una carga que pesa sobre el particular, un comportamiento que éste debe adoptar si quiere evitar la convalidación del acto. Y esto no me estoy inventando. En el artículo 111, numeral 1, dice, miren, no procederá la convalidación y se declarará la nulidad, que en realidad es ilegalidad, del acto administrativo cuando, 1, ha sido oportunamente impugnado en la vía judicial. En la vía judicial. Cuando usted impugne en la vía judicial, usted impide que la administración convalide ese vicio. Entonces, si yo tengo una multa del sector hidrocarburífero impuesta por tal vez de cientos de millones de dólares, impuesta una autoridad en materia del grado que es incompetente, y usted no sabe, si usted faltó a esta clase y usted va y le asesora a su cliente y le dice, ponga un recurso de apelación para decir que ese acto es nulo. Yo como asesor del ministro le voy a decir, ministro, en virtud del artículo 227, convalide ese acto administrativo ahorita al resolver el recurso. Pero si usted en cambio vino a esta clase, usted le va a decir a su cliente, oiga, esa multa está muy cara, está muy alta. Vamos al contencioso, le quitamos competencia y ese acto que tenía un vicio convalidable ya no se va a poder convalidar. Se va a tener que declarar ilegal la sanción. Entonces, ahí es, por ejemplo, saber qué voy asesorando a mi cliente, cuándo interponer y cuándo no. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la última lámina respecto de la estrategia. Respecto de la estrategia. Pero antes de eso, bien, perfecto, que estemos ahí tomando notas. Entonces, recuerden, antes de comentarles eso, les quiero comentar el tema de que estaba revisando antes de esta conferencia igual más asuntos respecto de cuál es el papel que tienen los jueces o que podrían tener los jueces cuando están resolviendo un tema contencioso administrativo. Y hay dos posiciones que son interesantes, ¿no? Y sería ya materia de otra charla tal vez más profunda. El tema que la doctrina dice, a ver, un juez cuando conoce un acto nulo o ilegal, ¿qué debe hacer? Solo debe decir, si es que es ilegal, lo declaro ilegal y ya, o puede decir, por ejemplo, no era esta sanción la que le correspondía, era la de acá, que es menos gravosa y le impongo esta. Hay un debate. Hay una parte de la doctrina que dice, no, los jueces sí pueden volver a revisar todos los hechos, pueden volver prácticamente ellos a suplirle el papel de la administración para sancionar, siempre y cuando no sea para una sanción más grave, en virtud del principio non reformatio impeius que está reconocido en el Código Orgánico Administrativo. Principio que no está reconocido en la Constitución, que lo reconoció solo el legislador, pero que la Corte Constitucional, cuando hizo el análisis de esta sentencia del matrimonio igualitario, lo tomó como ejemplo y dijo que es correcto que el legislador se salga de la Constitución cuando es para ampliar garantías en favor de los derechos del ciudadano. Entonces, un sector de la doctrina dice, vea, los jueces sí pueden ir más allá, siempre y cuando sea para bajarle la sanción. Pero en cambio, ¿y qué encontraron ahí? Obviamente encontraron que estaban mal los justificativos de la administración pública y por eso reforman la sanción. Pero en cambio otro sector de la doctrina dice, no. A ver, si es que un juez descubre que un acto está nulo o es ilegal por cualquier motivo, porque no es proporcional, lo que sea, un juez solo debe anularlo y ya. No tiene por qué estar diciendo, es que le pongo esta de acá. Entonces tendríamos que hacer un análisis, pero más bien casuístico. Yo creo, me da la impresión de que nuestro Tribunal Contencioso Administrativo, nuestra Corte Nacional, ha optado por la segunda posición. Es decir, cuando ve un acto que es ilegal, cuando ve una multa que es no proporcional, lo único que hace es decir nulo y fuera. Pero en cambio, en España, de donde sale esta doctrina, ha dicho que ahí es repartido el criterio. Tendríamos que hacer un análisis de nuestros jueces para ver cómo es. Yo creo que más bien es de la posición de que no suplen a la administración pública, sino que de plano decretan la nulidad o la ilegalidad de la infracción, sin sustituir en imponer una infracción así sea más leve. Ahora, otra consideración que también se ha puesto de manifiesto es el tema de que a veces nosotros concurrimos ante el tribunal por una violación en el procedimiento, no en el acto administrativo, sino en el procedimiento.
Y bueno, pues ahí señalan de que el tribunal tendría competencia para declarar la nulidad del procedimiento administrativo y regresarlo al momento en el que se produjo la vulneración del derecho. En el primer caso ataco el acto administrativo, en el segundo caso ataco el procedimiento administrativo, que obviamente esto me produce la nulidad del acto, pero con una consecuencia diferente, que acá el tribunal me va a retrotraer el expediente, acá en cambio va a dejar sin efecto una sanción impuesta. Lo que me lleva a la última diapositiva que les quiero explicar en este momento. Nada más veamos si tenemos preguntas por acá. Yo no puedo ver. Que no suple en ningún caso, dice. Sí, yo también creo que no suple en ningún caso, porque he visto, por ejemplo, sanciones del CERCOP, cuando el CERCOP no motiva, por ejemplo, ahí se da el tema fundamental, ¿no? Cuando no se participa en la subasta inversa, te dicen tienes suspensión de 80 a 300 días, me parece que es, y hay fallos donde el CERCOP pone 250 días, o sea, por hacerse los que, ay, no me voy ni acá ni para acá, me quedo en el medio y pongo 250 días, y el tribunal les dice, vea, ya, pero ¿y por qué los 250 días? ¿Por qué no los 300? O sea, pongámonos en el papel más, ¿por qué no los 300? ¿Por qué no los 80? Solo puso así porque dijo, vea, para que no nos digan nada, la mitad, y salimos así. No, y el tribunal dijo, ahí falta la motivación, porque usted tiene que decirle por qué le está agradando esa sanción. Y aquí yo reitero algo que yo ya he dicho antes y que he dicho siempre, que la motivación, cuando una potestad es discrecional, asume principal relevancia. Es imprescindible. Cuando usted está frente a una potestad discrecional, es decir, que usted puede elegir, entonces ahí es imprescindible que usted diga por qué eligió eso y por qué no eligió lo otro. Si es que fuera una potestad reglada, obviamente 100%, que te dice la infracción para esto es de 10 días y no hay cómo salirse, 10 días, ya no hay, la motivación se vuelve un poco secundaria, digamos así, tengo que más bien motivar en el tema de que se cometió la infracción, no en la sanción, porque la sanción ya está motivada por el legislador, pero cuando la infracción es discrecional, ahí sí tengo ahí sí tengo que motivarla muy bien. Sí. ¿Cuál es el tema de la estrategia legal? Me vuelvo a lo del principio. Cuando tengo un acto de simple administración, no lo voy a impugnar, no voy a decir los vicios, porque les voy a poner un ejemplo. Digamos que en el acto de simple administración yo ya veo errores que tiene el acto. Por ejemplo, que están notificando al señor que ya no es dueño de la casa, ¿no es cierto? Vea, si usted es acelerado y por presentarle un escrito extenso a su cliente le dice, a ver, falta el legítimo contradictor y la Corte y los derechos humanos han dicho esto, bla, bla, bla. Claro, el funcionario recibe su escrito y perdón que diga esto, pero no va a ser tan del todo para decir, no, pues igual, como yo quiero sancionar, voy a seguir. Pues, no, ¿qué va a decir el funcionario? Ya, de acuerdo, gracias señor por hacerme saber que usted no es el dueño, archivo e inicio en contra del otro. Ya. O, digamos, usted le fallaron en la notificación, no le notificaron bien, y usted va y contesta, ya está convalidando el procedimiento. Entonces, en el acto de simple administración, todos esos vicios que ustedes ya evidencien, vayan guardándoselos, ¿sí? Salvo que sea una cuestión de asuntos constitucionales y que la sanción sea muy grave y no puedan jugar con eso. Porque, por ejemplo, una vez a mí me notificaron un acto de simple administración donde no había determinación de la infracción con la que se puede sancionar. Me decían, lo que usted ha hecho incurre en una de las sanciones previstas en el Código Monetario y Financiero. Y hay 35. Entonces lo que hicimos fue poner una acción de protección y dijimos que no nos están garantizando el derecho a la defensa porque prácticamente si estuviéramos en el campo penal nos dijeran usted cometió un delito y se le puede sancionar con todo el COIP. Entonces defiéndase de todo. Entonces en este caso nosotros hicimos esta acción de protección y ahí sí lo impugnamos. O sea, no es que lo impugnamos, sino que le atacamos ya directamente a una acción constitucional. Pero si usted tiene un acto de simple administración, que es un acto de inicio, que tiene vicios que a usted después le pueden beneficiar, no debe advertírselos a la administración pública. Es más, si a mí me notificaron algo y yo no era el legítimo contradictor, vea, yo ni contesto. Usted sabe que hay la posibilidad de no contestar un procedimiento administrativo, no es obligatorio contestar. Entonces, ¿qué dice? No contestes, deja ahí. Cuando llegue la sanción,
ahí sí presentas un recurso diciendo, oiga, vean, sorpresa, yo no soy el dueño, lo siento mucho, se les cayó todo el procedimiento. Entonces, contra actos de simple administración, no impugnar, sino atacar el fondo. Claro, técnicamente no estoy de acuerdo con esto, vea, las cosas no son así como usted dice, pero en cambio, cuando yo estoy ya frente a un acto administrativo, ahí sí cambio todo y yo empiezo, ahí ya no ataco el fondo, porque ahí, ¿de qué me sirve atacar el fondo? Ahí sí voy a atacar ya los vicios que van a causar la nulidad de ese acto, porque en el fondo podemos discutir. Vea, que si yo lo hice o si no lo hice, si lo hice cuando era de noche o cuando era de día, es algo que podemos discutir un poco. Pero en cambio que yo le diga, usted no es competente por esto, que yo le diga, vea, la ley dice esto de acá, vea, falta, no hay juicio de proporcionalidad en esto. Esas son cosas que ya son un poco menos discutibles, al menos en el tema de competencia, que ya vamos a ver con el ejercicio, a ver si es que cerramos o no, cómo se lo puede ir haciendo. Y el segundo consejo que les daría es de que cuando ustedes tengan asuntos, como les digo, de ilegalidad y no de nulidad, traten de quitarle competencia a ese órgano, sea porque es un tema de la justicia, o sea, porque ustedes van a impugnar eso en la justicia ordinaria con una demanda, o sea porque está ejerciendo competencias de otro ente. Yo les cuento, por ejemplo, la semana pasada contestaba un escrito en el que una entidad contratante cuestionaba el uso del anticipo. Y yo le dije, vea, de acuerdo a lo que dice el Código de Finanzas Públicas, el anticipo es un recurso público. Y quien puede decir que se ha usado mal o bien un recurso público no es una entidad contratante, es la Contraloría General del Estado. Y con eso, pues evidentemente, se le quita un poco tal vez de competencia al órgano, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí sería el tema. Creo que nos vamos a demorar mucho si vamos al tema de los ejercicios, pero no quería, nada más quería dar una breve lectura a este acto para enseñarles dónde podrían estar los vicios, para que ustedes más o menos podríamos aplicar todo lo que hacemos ahora y después ustedes ya pueden tal vez hacer el ejercicio completo. Uy, perdón, déjenme cerrar esto. A ver, no sé si ahí están viendo el Word. Me parece que sí están viendo el Word. ¿Sí? Sí, listo. Entonces, a ver, miren, vamos a ir viendo esto. Esta es una resolución ministerial inventada, ¿no? Dice Agencia de Control de Gobierno, Quito, 14 de julio. Dice, dentro del expediente sancionador instaurado en contra de esta persona jurídica corruptal y por ser el Estado de resolver, se considera, primero, la suscrita es viceministra del Interior y tiene competencia para dictar la resolución al amparo del artículo 248 y 260 del Código Administrativo y cita la acción de personal. Aquí nos dice quién es. Ahora, que tenga competencia ya lo vamos a ver. Segundo, dice, según consta del expediente administrativo el 17 de abril, durante el periodo del semáforo en rojo, en Ambato se realizó un operativo de control en el que se pudo determinar que el negocio denominado Bar 25 se encontraba comercializando bebidas alcohólicas y brindando atención al público con normalidad, por lo que se procedió a entregar de conformidad con el artículo 252, que dice, en caso de infracciones administrativas flagrantes, el acto de inicio se incorporará una boleta, adhesivo o cualquier otro instrumento disponible que se entregará al presunto infractor y se colocará en el objeto en el que se produce. Y 65, que dice, la notificación por boletas, a el representante de la persona jurídica, saliendo del domicilio principal dentro de la jornada laboral, entregándole a unos dependientes o empleados previa constatación de que se encuentra activo del COA. Dice aquí, se procedió a entregar la boleta de notificación flagrante al señor Juan Caldas, quien se presentó como trabajador del hoy sancionado, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá dicen que se ha procedido a entregarle la boleta a este señor Juan Caldas. De ahí, por ejemplo, yo podría determinar en primer lugar que hay una inconformidad con la norma en el momento de hacer la notificación, porque miren que la notificación dice que las infracciones flagrantes se le debe entregar al presunto infractor.
Entonces, para que se hable de una notificación directa al presunto infractor, no se debió haber entregado por boletas al trabajador. Y les digo porque yo tomé este caso de un ejemplo que me ganó y lo ganamos en apelación, porque aquí, si es que lo hubieran entregado al representante legal, hubiera sido una notificación al presunto infractor, pero le entregan a un empleado y ya se desnaturaliza porque la notificación por boletas hay que hacer por lo menos 2 o 3. En cambio, en la notificación flagrante es solo una porque lo encontré, digamos, ahí cometiendo el hecho ilícito. Entonces, de ahí hay un tema. Todavía no vamos a ver qué le recomendamos al cliente, pero ya tenemos que hay una inconformidad en la notificación. Dice, esta boleta tipifica la infracción contenida en el acuerdo ministerial 02 del Ministerio de Gobierno, en cuyo artículo 4 dice, el Ministerio de Gobierno impondrá una multa de 100 hasta 400 a quienes durante el toque de queda transiten en violación del mismo o incentiven su violación. Podríamos hablar acá un tema de principio tal vez de juridicidad, no sé si les parece, y esto no es inventado, es un tema de la vida real, que el Ministerio de Gobierno se mandó un reglamento de multas, cuando ustedes saben que las multas solo se lo puede establecer a nivel de ley o a nivel de ordenanza. Cantones responsables lo que hicieron es dictar sus propias ordenanzas para establecer sanciones al toque de queda, pero no puede a través de un acuerdo ministerial establecer estas infracciones. De ahí ya, si ustedes tienen estos casos, pues podrían ir a atacar la legalidad de esas infracciones. En países vecinos, lo que se hizo es dictar leyes para la cuarentena. Acá en el Ecuador, en cambio, la ley llegó cuando ya se acabó la cuarentena y ninguno estableció infracciones a la cuarentena. Pero bueno. Tercero, transcurrido el tiempo previsto, el infractor no presentó contestación alguna. Entonces su cliente va y sabe que no contesté. Entonces ahí ya tenemos la primera parte. Claro, no contesté, por ende no convalidé la notificación viciada. Y ahora cuando yo apele puedo venir hecho el que recién me entero y decir, vea, recién me acabo de enterar por esto. No, pero entregamos a su empleado. Sí, pero no me entregó a mí, como dice la ley. Y mi empleado no tiene la obligación de estarme entregando las cosas que le entregan a él, ¿no es cierto? No hay esa obligación, ¿no es cierto? La obligación es de notificar bien de la administración, no del empleado de entregarle la boleta. Entonces, yo recién me vengo a enterar, por lo tanto, nulidad del procedimiento porque se vulneró mi derecho a la defensa. Y dice, en aplicación del artículo 252 del COA, en el caso de que el inculpado no conteste el acto administrativo, bueno, sí, dice, se ha tenido como dictamen el auto de inicio y por lo tanto se resuelve imponer a la compañía Bar 25 corruptar la sanción de 400, es que debe ser cancelada en 10 días. Acá, evidentemente, ustedes ya podrán ver que la norma le da un grado de discrecionalidad al funcionario para que decida, pues si pone 100 o 500 y sin más me dice 400, pero no me dice por qué. O sea, 400, ¿por qué? Porque lo encontré ya, porque tenía mucha gente ahí. ¿Y por qué no 100? ¿Y por qué no 500? Ahí falta ¿qué? Falta una clara motivación, porque aquí sí algo que hay que hacer es que cuando hay que hacer un juicio de proporcionalidad, la forma de verificar que se ejerció la proporcionalidad es a través de la motivación. Entonces, prácticamente en ese ejemplo que yo les dije, como la multa es muy baja, obviamente ahí sí no me voy a ir pues a un juicio contencioso administrativo, pero pongamos que fuera 100,000 y 500,000 la multa. Ahí claramente me voy al contencioso porque sé que de ley voy a ganar ese juicio y de paso le quito competencia al ente porque si es que se declara la nulidad, el ente puede volverme a iniciar. Pero acá en este caso, por la insignificancia de la infracción, sí lo apelaría en sede administrativa y pues tal vez cuando ya vuelvan a iniciar ya estaría prescrito, ¿no es cierto? Porque también hay que jugar con los tiempos de prescripción y caducidad. Bien, bueno, eso fue prácticamente, digamos, un recuento de lo que se puede hacer. Lo único que les quiero manifestar acá es que se pongan un chip diferente cuando normalmente así es como llegan los escritos que nos mandan nuestros clientes y prácticamente el cliente nos dice, vea, doctor o abogado, necesito una reunión con usted prácticamente mañana le mando, aquí están los documentos y claro, ahora como es hasta por Zoom, usted no puede hacerse el que está leyendo como en la reunión de antes, de hecho el que recién ahí leyendo porque el cliente lo está viendo, tiene que dar respuestas rápidas y pues tiene que tener un radar para rápido identificar los elementos de validez y ver cómo se afectan esos elementos de validez. Por ejemplo, como les dije, lean en el libro en la parte de cómo están para identificar los vicios, porque por ejemplo hay los vicios en el objeto, digamos, que puede ser cuando contraviene la ley, pero también puede ser cuando sea un objeto absurdo, ¿sí? Un objeto absurdo y se vuelve un acto imposible.
los vicios en la voluntad y todo eso. Ya tienen que ustedes ir leyendo ya, pero la idea es que desarrollen esa lógica para que todos esos conceptos al momento de ponerlos en práctica y sepan determinar, y claro que obviamente necesitan ya tiempo para analizar y después se encuentran mejores cosas y las jurisprudencias, pero de inicio pues ustedes ya pueden decir al cliente de inicio algo, esto va a pasar. Y el servidor público puede advertir para no equivocarse o puede advertir lo que le van a decir, ¿sí? Bien, entonces yo les quería agradecer por acompañarme esta noche. En realidad, pues, es muy placentero siempre contar con verdaderos colegas a quienes les interesa el derecho administrativo. Igual les extiendo un cordial abrazo. Bueno, pues ahora ya estaremos un poco alejados para tratar temas personales, pero siempre les invito a que se mantengan curiosos de aprender el derecho administrativo. Yo veo que recién hace un par de años, o hace unos 3 años, estamos dándole un lugar al derecho administrativo, y pues eso es objetivo, es algo que se tiene que seguir haciendo. Esto no es algo solo de una persona, sino de muchas personas, porque yo estoy seguro que ustedes van y cuentan lo que escuchan o lo que leen a otras personas, y así se va generando derecho. Lo que yo siempre he dicho, que el derecho es muy cultural. Por más que hayan tratados en España, en Francia, en donde sea, tenemos que nosotros desarrollar nuestro propio derecho, y por eso es que yo en el libro del silencio administrativo puse mucho énfasis en nuestra Corte Suprema, porque creo que la Corte Suprema tiene que recuperar ese papel especial. Yo no sé cómo los franceses y los españoles se sienten tal vez orgullosos de sus cortes y aquí en Ecuador no. Allá a eso tenemos que apuntalar, y por lo tanto pues hay que tratar de que la Corte vaya teniendo un espacio, ¿sí? Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Descansen, tengan una muy buena noche y pues que sigan aprendiendo. Les mando un gran abrazo. Chao. Muchas gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Que pase bien. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Excelente noche a todos. Gracias, excelente. Excelente, doctor. El entrenamiento, que esté muy bien. Saludos desde Loja. Gracias a todos, gracias a todos. Linda noche. Excelente evento, saludos desde Ambato, estimado doctor Andrés, el mayor de los éxitos en todo. Un abrazo. Gracias, gracias. Un gusto, doctor, saludos desde Ibarra. Saludos, doctor, desde Guaranda. Desde el oro. Un gusto. Saludos. Todo el Gracias, Ecuador. doctor. Saludos. Todo el Ecuador, sí. Saludos, doctor, desde Loja. Un gusto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Sigamos Saludos ahí desde Santa pendientes. Elena. En contacto, seguro. Chao, gracias a todos, ¿no? Que tengan una muy linda De la noche. Tacunga, Cotopaxi. Perfecto, pronto estaré ahí en la Gracias. Tacunga. De Quito, yo les cuento las estadísticas que más gente que está en la página no es ni de Quito ni de Guayaquil, sino de otras provincias, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y me llena mucho también. Les agradezco, que tengan una linda noche. Chao, chao. Hasta luego. doctor. Gracias. Saludos.